Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Esta es la segunda parte del video que les prometí. Este ya es con un ejemplo mucho más claro sobre la redacción de un ensayo. Aquí yo ya tengo mi división tripartita de introducción, desarrollo y conclusión. Yo les decía en el video anterior que muchas veces solamente se encierran en esta división las personas y no toman en cuenta que también el título es algo importante. El ensayo que redacté para ustedes se llama El empleo de vulgarismos en el español de México. Es decir, el uso de ciertas palabras que se consideran mal empleadas, ¿sí? Vulgares, en el español de México. ¿Sí? ¿Por qué hago aclaración que es en el español de México? Porque es donde más se usa. No encontramos este uso de palabras. Sí se encuentran, claro, pero son palabras diferentes al castellano, en España, por ejemplo, o al argentino, al chileno, uruguayo, entre otros. Aquí me estoy refiriendo específicamente a 3 palabras que se consideran incorrectas, con una pronunciación incorrecta, como es el aiga, el maíz o pexi. ¿Sí? De allí deriva mi título, el empleo de vulgarismos en el español de México. Los títulos nunca llevan punto. Nunca, chicos. Me preguntaban que cómo iban a poner su nombre si no tiene portada. Bueno, después del título van a colocar su nombre. Yo estoy usando 2 tipos de introducción. El epígrafe y con pregunta. Les continúa. El lenguaje, la facultad que mejor nos define como humanos, no solo merece ser estudiado de forma erudita, también se presta a cualquier género de reflexión. Esta cita la tomo de un libro llamado El lujo del lenguaje, del autor Jesús Tuzón. Aquí estoy haciendo la división de las 3 partes en las que se compone el ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Comienzo. ¿Cuándo se considera que una palabra está bien empleada y cuándo no? Para algunas personas el hecho de que no se hable de manera correcta ya es causa de falta de respeto por la norma, pero lo que no saben, tal vez, es que el lenguaje tuvo que pasar por una serie de modificaciones, censuras y restricciones para que sea como lo conocemos hoy. ¿A qué me refiero con la norma? Muchas personas le dan mucha más importancia a la Real Academia de la Lengua Española que a la Academia Mexicana de la Lengua. Son cosas de una disputa por saber cuál tiene la razón y cuál no. Sin embargo, esto es totalmente innecesario. Continúo. Alatorre comenta que un manual de cultura lingüística serviría, repito, Alatorre comenta que, cito, un manual de cultura lingüística serviría para hacer comprender cómo todas las realizaciones del español son legítimas. Fin de cita. En la tercera parte del video les explicaré cómo se hace uso de la norma APA, que es la que estoy utilizando aquí. Continúo. No obstante, hay que aclarar que dentro del habla existe una serie de palabras definidas como vulgarismos que la Real Academia Española define como, cito,
dicho o frase especialmente usada por el vulgo. Fin de cita. Es decir, palabras o frases empleadas por las personas menos instruidas de la sociedad, aunque no suelen ser los únicos. El hombre es quien suele decir que el mal empleo de palabras se debe a la falta de educación o al desconocimiento de lo correcto, pero como veremos más adelante, eso tampoco es un factor para que las palabras estén en constante evolución y sean clasificadas de cierta manera, o para que su aplicación no sea la correcta. Hace ya, cito, casi 6 años, Felipe Calderón fue reconocido como triunfador de la elección presidencial en medio de protestas que alegaban fraude. La respuesta del panista fue lacónica y sarcástica. Dijo: haya sido como haya sido, pero ganamos. Fin de cita. Dejando en claro que no es de uso exclusivo del vulgo, sino que hasta un presidente desconoce la manera correcta del manejo de las palabras. Si por vulgarismo se entiende una expresión morfológica, fonética o sintáctica empleada en lugar de la palabra correcta y que no se considera parte de la llamada lengua culta, por lo tanto, se tendrá que analizar algunos de los vulgarismos empleados para poder tener en claro su empleo y lo que para algunas personas significa, quieren dar a entender, o cómo su uso puede influir a que las marcas ofrezcan sus productos y a su vez eleven su demanda de esta. Aquí ya les estoy introduciendo 2 tipos de vulgarismos. Haiga, que es muy común que se escuche, y una que fue utilizada por una marca de refrescos. Todo esto es mi introducción. Aquí estoy dejando en claro qué es el vulgarismo, cuándo son usadas, o el uso, o para qué fin, ¿sí? Una publicidad, por ejemplo. Continúo con mi desarrollo. Sí, aquí ya me enfoco más en estas palabras. Por ejemplo, como subtítulo tengo el haiga y su uso. Ya sea de forma inconsciente, que es cuando mayormente ocurre, las personas son las que pronuncian de modo erróneo ciertas palabras como mijo o ira. Ira no en el sentido de enojarse, sino en el ira. Ira en lugar de mirar, o de decirle a la otra persona, mira lo que has hecho, es más como de ira. ¿Sí? No sé si aquí me explico un poquito. Continúo. Hoy en día es común escuchar este tipo de palabras, especialmente en algunas regiones de México, y no importa qué grado de educación tenga el que las emplea, sino cómo lo ve la sociedad. Si bien los cuestionamientos que se le han hecho a la Academia Mexicana de la Lengua incluyen el empleo de la palabra haiga y haya, esta ha respondido que, cito, ambas formas son correctas, pero si dice haiga en condiciones urbanas, probablemente va a quedar marcado. Pero si lo dice en un ambiente rural, no pasa nada. ¿Por qué? Fin de cita. ¿Por qué? Porque se suele pensar que las personas que viven en algunas ciudades o en la ciudad no pueden emplear estas palabras porque son vistos como una persona inculta, una persona que no fue a la escuela, una persona que no sabe hablar ni expresarse, ni tiene la menor idea de cómo hablar correctamente. Y en un ambiente rural no solo eso,
Las personas no suelen decir eso ni pensar eso de una persona que diga aiga. Al contrario, no le toman importancia y lo dejan pasar. ¿Sí? De allí que esta palabra, hasta cierto punto, de un estatus a las personas. Continúo. En nuestro día a día, esta palabra es la que tanta pena nos da pronunciar y por eso cuidamos lo que decimos, aunque se nos escape de vez en cuando. Tuzón dice que, cito, la lengua común para cualquier grupo de hablantes no puede ser otra cosa que la coincidencia esencial de todas sus variedades. Fin de cita. Y claro está con su cercana relación al haya, puesto que es una forma de, cito, guardar vivas formas que siempre han existido en español. Fin de cita. También Alatorre indica que, cito, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, no hay, en verdad, incorrecciones. Fin de cita. Así que, ¿por qué nos preocupamos tanto por esta palabra? La respuesta es simple. Nos exponemos a que nos vean como personas incultas, como unos ignorantes y, sobre todo, si tenemos un grado de estudio. Algunos no se percatan de su uso, lo hacen de manera automática, pero el que escucha es el primero que nos juzga. Javier Zabalza menciona también que, cito, nuestra percepción del pasado está mediatizada por nuestra vida presente. En realidad, lo que influye ahora, más que el mismo ayer, es la interpretación que hacemos de ese ayer. Fin de cita. Y aunque se utilizó por un determinado tiempo el aiga, el tratar de limpiar la lengua, ya que esta provocó que palabras como arrejunta o maíz se eliminaran por completo del uso cotidiano, dándole más importancia a, cito, los hablantes llamados cultos, dueños de cierta educación y que sigan sintiendo que son incorrectas. Fin de cita. Aquí no solamente les estoy dando lo que significa el mijo, bueno, en este caso el aiga, ¿sí? Sino también cómo esta palabra es juzgada ante la sociedad junto con la persona y cómo finalmente algunas palabras tuvieron que ser quitadas porque no eran vistas de una manera correcta por las personas que se hacían o que se decían cultas. Una persona que sabe, que lee, que estudió, que recibió cierta educación, no puede decir esta palabra porque lo primero que piensan las personas es juzgarla. Pero no es la única palabra. Es muy común entre los zacatecanos, porque no sé realmente si lo dicen en otros estados, el mijo, que es una contracción de mi hijo. Para nosotros es algo cotidiano y que forma parte del lenguaje, de nuestro lenguaje. Pero esta palabra también es muy curiosa y como subtema se titula El mijo y su transformación de cariño. Todo esto, no lo olviden chicos, es mi desarrollo. ¿Quiénes no han escuchado la palabra mijo alguna vez en su vida? Podremos negar que nos lo han dicho, pero es muy común en el estado de Zacatecas que algunas personas empleen esta palabra para referirse a sus hijos, niños o conocidos a manera de cariño, y es la contracción de mi hijo. Por ejemplo, cuando una madre le pide a su hijo ir a la tienda a comprar tortillas, ella le dice mijo, a modo de aprecio. Como ya se ha explicado con el aiga, el mijo forma parte también de un vulgarismo.
Esta palabra que tantas veces hemos oído y que nos han dicho, forma parte del habla coloquial de los zacatecanos. Es algo arraigado, porque gran parte de la vida lo han escuchado, y es tan normal decirlo y escucharlo que ya no se pensaría que es de uso exclusivo de las comunidades o de la gente de un nivel socioeconómico determinado, cuando claro está que en la capital también se usa. Podrá gustarnos o no, pero ya es parte de la cultura. Tuzón dice que, cito, nadie niega que, desde una perspectiva estrictamente física, los datos inmediatos del lenguaje se encuentran en los actos del habla. Fin de cita. Por lo que es de suponer que también su uso emplea una nota de cariño. Si bien existe una infinidad de palabras para referirnos a nuestros seres queridos de manera cariñosa, el mijo ha pasado a ser la palabra que no define una edad, sino un sentimiento de afecto por el otro, por aquel que hemos visto o saludado en un lugar, por ese que hemos encontrado en la tienda. Sin saber exactamente por qué, esta palabra nos ha hecho entender que no solo somos tratados como a una persona más, sino como a alguien que es importante por el simple hecho de tener un trato cercano con el otro, de haberlo observado y saludado sin saber quién es. Otra palabra que es muy común o que pasó a ser muy común y fue empleada por una marca para hacerle publicidad y que las personas lo compraran más fue Pepsi, ¿sí? Ayuda del futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, pues aparecía en los anuncios diciendo que no importa cómo le digas a esta marca, que puede ser Pepsi o Pepsi, cualquiera de las dos está bien dicha. Y también es un vulgarismo. Esto también forma parte del desarrollo del ensayo. Continúo. No sé si el lector recordará el anuncio donde el futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco anunciaba esta marca de refresco, pero el anuncio decía, ¿tú cómo la pides? Esto como estrategia comercial, agregando que, cito, un estudio de mercado reveló que el 34% de los mexicanos dice Pepsi en lugar de Pepsi para nombrar a la bebida carbonatada. Fin de cita. Esto como parte de un spot de promoción de la reconocida marca. Para hacer que la campaña funcionara, el futbolista preguntaba cómo pedían las personas el refresco y aseguraba que de la manera en que lo hicieran, se ahorrarían un poco de dinero con un claro mensaje hacia la otra marca y su costo. Claramente sabemos que la otra marca es Coca-Cola. Además de que el anuncio motivaba a las personas a ir y comprar una Pepsi, sirvió para que tuvieran, cito, un incremento de la marca en un 718% y la agencia de publicidad de esta campaña fue premiada con un EFI de oro, fin de cita, lo cual demuestra a su vez que utilizando un lenguaje más sencillo y cercano a la manera de hablar del pueblo puede ayudar a que grandes empresas se acerquen a consumirlos. Con este ejemplo, es posible observar cómo este empleo de la palabra Pepsi no es exclusivo del pueblo. Así como sucedió con Felipe Calderón y Cuauhtémoc Blanco, la emplea como estrategia de marketing. Todo esto es mi desarrollo. Aquí estoy explicando el uso que se le da a estas tres palabras: el aiga, el mijo y Pepsi, así como la visión que se tiene de estas tres palabras. La primera, que es la que mayormente se quiere evitar. La segunda, que ya no se ve tanto como algo despectivo, sino más como algo de cariño cuando nos dicen mijo o Pepsi en lugar de Pepsi, ¿sí?
que puede ayudar a incrementar las ventas. Como conclusión, tengo puesto algo que quizás a ustedes no les guste demasiado, o quizás sí, pero esta es la forma de redactar una conclusión. Como se ha analizado, es normal que cada lugar tenga sus vulgarismos y le den un significado o valor afectivo. Cada palabra que a nuestro parecer no está siendo bien empleada tiene su explicación y no es exclusivo de un sector. Cualquiera puede estar empleando uno sin darse cuenta, y solo el que nos escucha es el que podría percatarse. Pensar que en una comunidad es donde más se hace uso de este tipo de palabras está mal. Ya sea en la ciudad o en el campo, tenga un oficio o una profesión, cualquiera corre el riesgo de decirlo de manera inconsciente. Aunque nadie está exento de decir un vulgarismo, estar consciente de su uso y su significado es lo que nos convierte en personas con un sentido más elevado de nuestra lengua. Y decir aiga o mijo no nos convierte en personas menos cultas, sino que nos hace conscientes del valor y lo significativo que puede llegar a ser cierta expresión. ¿Esto por qué, chicos? Porque la sociedad cambia. Y lo que hace 10 años nos parecía incorrecto, ahora, gracias a determinado sector social, la perspectiva de lo que se tenía que era malo se puede cambiar. Y el claro ejemplo son estas palabras. Sí, quizás en 20 años sean otras palabras las que sean vistas como vulgarismos y estas dejen de serlo. Pero todo está en una constante innovación y en un constante cambio. Entonces, el español, el lenguaje y las expresiones también cambian. Aquí está mi bibliografía. Yo estoy utilizando 7 fuentes, de 7 a 9 fuentes, y de todas estoy poniendo 1 o 2 citas. Ustedes solo tienen derecho a 4 citas y 3 fuentes de información. ¿Sí? En la tercera parte del video les explicaré cómo se emplea la cita APA. Adiós.